Sí. Ok. Bueno, entonces, mis hermanas, disculpen, ¿me podrían avisar, por favor, para compartir pantalla cuando la vayan a ver? Ya, Olguita, ya está habilitado. Gracias. Me avisan entonces, por favor, cuando vean mi pantalla. No sé si ya lo están viendo. Sí, ya está bien, Olguita. Ok. Bueno, entonces vamos a continuar con nuestra enseñanza. Como ustedes recuerdan, nosotros, bueno, yo estoy tratando de llevar una enseñanza sistemática, yendo de mujer a mujer a través de la palabra, comenzando desde Génesis. En nuestra pasada clase vimos a Sara y la esposa de Lot, y hoy vamos a ver a Sara y a Agar. Sara y Agar son dos mujeres que al menos lo que es Sara la conocemos muy bien porque ya lo hemos estado viendo. Sabemos que Sara viene del linaje de Adán, su padre es Taré, y junto a Abraham ellos son hermanos. Entonces tiene un linaje que tiene un linaje compartido, sabemos de dónde viene, sabemos que ellos son hermanos, sabemos que Sara es estéril por medio del testimonio de la palabra, que lo vimos la vez pasada. Sabemos que a ella se le había dado una promesa, conocemos que en su momento, cuando se le dio esa promesa, Sara tenía 55 años. Y también sabemos que era muy hermosa, como testimonio en general de lo que vimos la vez pasada de lo que era Sara. En cuanto a Sara, la palabra de Dios da muchas referencias, dedica mucho tiempo a hablar de ella, nos dice de dónde viene, nos dice cómo era, nos dice muchas cosas, pero en cuanto a Agar, tenemos básicamente dos cosas que conocemos de ella, y es de dónde viene, que es de Egipto, que sabemos que era una sierva, una esclava de Sara, una sierva egipcia de Sara, y que lo vemos por testimonio de la palabra en Génesis 16:1. Entonces, aquí sí vamos a comenzar a ver un poquito. Ya les pido el favor que puedan abrir su palabra en Génesis 16. Y vamos a comenzar a ver quién era Sara, quién era Agar. Dice, Génesis 16:1. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Y en Génesis 16:3 nos dice que Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Entonces, aquí dice que va a servir durante 10 años. No sabemos si ella desde el principio que llegó Abraham a la tierra de Egipto estuvo con ellos, pero pues yo puse los 10 años por la referencia que creo, entendí en la palabra, puede que haya sido menos del tiempo que habitaron, pero desde ese tiempo que dice, pues en algún momento de esos 10 años llegó Agar a la vida de Sara y de Abraham como siervo. Resulta que habíamos hablado en las anteriores clases que Abraham había recibido la promesa porque Dios siempre se dirige primeramente a Abraham, y sabíamos que Abraham había recibido una promesa de tener un hijo. Sabemos que Abraham podía tener hijos, mas Sara no podía tenerlos. En Génesis 15, el versículo 4, dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Antes habíamos visto que Dios ya había hecho esa promesa a Abraham,
cuando él tenía 65 años y su esposa tenía 10 años menos, tenía 55. Después de esto, Dios en varias ocasiones reitera su promesa a Abraham, diciéndole, yo voy a cumplirla, mas no es el tiempo, porque seguía Abraham y Sara esperando esa promesa. Sin embargo, en esta ocasión, cuando Dios comienza a recordarle a Abraham su promesa, hace algo diferente a las otras veces que había prometido un hijo a Abraham. El contexto de este pacto que hace Dios con Abraham está en el capítulo 14. Ya ha pasado un tiempo en el que se había separado Lot de Abraham, había venido a guerra en algún momento, Abraham había salido a salvarlo, habían acontecido muchas cosas, había ganado la guerra, pasa el tiempo, y de pronto después de todos esos acontecimientos, sucede que Dios vuelve a hablar con Abraham en el capítulo 15. Dice en el primer versículo, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Dios en ese primer versículo está dando confianza a Abraham de que él está, su presencia está con él, su presencia especial está con Abraham. Pero nosotros, cuando estamos, cuando nosotros somos, sabemos que Dios nos escucha en oración, y ahora él que le estaba hablando audiblemente, Dios se acerca a él, él aprovecha, y en el segundo versículo, de una manera respetuosa, pero también sagaz, un poco hábil, Abraham le dice al Señor, le dice, Señor Jehová, ¿qué me harás siendo así, quedando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Entonces comienza a mostrar lo que yo creo que es el deseo más profundo del corazón de Abraham, a pesar de que tenía muchas cosas, muchos bienes, una buena esposa, un hogar, aunque fueran los dos, en un hogar agradable, bonito, había algo en su corazón que era lo que más deseaba, y era un hijo. Y le dice, mira, no me has dado prole, recordando también en algún momento cuando él había prometido darle un hijo, dice, bueno, no me das hasta el momento de prole, y he aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Para él era algo demasiado importante tener un hijo, al igual que para Sarai o para Sara. Entonces, Dios en esta oportunidad lo que hace diferente, esa promesa que se reiterada, es el pacto que Dios hace con Abraham para decirle, a pesar de que todavía no es el momento de llevar a cabo esa promesa, mi palabra sigue en firme. Y entonces en ese mismo capítulo, en el capítulo 15, versículo 8 y 9, dice, y él respondió diciendo, bueno, perdón, sigamos aquí en el 4, dice, luego vino a él la palabra de Jehová diciendo, no te heredará este sino un hijo tuyo, será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. En la clase pasada, creo que era la que nos decía, mire, nos decía que cuando uno está en algún lugar en donde no hay tanto nivel de luz, las estrellas son muy fácilmente observables y se ve una cantidad inmensa. Yo también he tenido la oportunidad de estar en lugares en donde no hay mucha luz, y en verdad, si uno trata de contar las estrellas es muy difícil. No sé, hay algunas personas que tienen la posición de que Dios le dijo a él en su momento, sal y mira al cielo a ver si puedes contar las estrellas en un amanecer, o sea que se alcanzaban a ver. Otros dicen que en el mediodía y fue cuestión de fe. En realidad no nos deja muy claro en qué momento del día la palabra de Dios dice que salió él a mirar los cielos. Sin embargo, entendemos que por testimonio no se pueden contar las estrellas y por la evidencia en ese tiempo, que no teníamos ciudades tan iluminadas como las de ahorita, no podemos ver tantas estrellas en ese tiempo. Sí se podían ver, y muy difícilmente uno llega siquiera a tomar un pedacito de cielo y lograr contar cuánto hay en ese pedacito.
Entonces era muy difícil y sí fue una promesa grande la que Dios le hizo. Y en el capítulo 8 y 9, no solamente la promesa estaba, sino que se hace un pacto. Dice, y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que te he de heredar? O sea, dame algo más que una palabra como la que ya me habías dado y me has reiterado. Y Dios le dice, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y también un palomino. En el 10 dice, y tomó él todo esto y lo partió por mitad y lo puso cada mitad una frente de la otra, mas no partió las aves. ¿Qué se hacía cuando tomábamos todo eso en ese tiempo? Bueno, cuando tomaban los animales se generaba un pacto. Un pacto, en este caso, un pacto que también tenía que ver con sangre, se generó un pacto. En el versículo 18 la palabra nos dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, y tú a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Y ahí nos damos cuenta que no solamente reiteró su promesa, sino que la selló con un pacto, diciendo, sí lo voy a hacer. Ya habían pasado varios años, ya habían pasado muchas cosas, sin embargo, todavía no llegaba el momento de la promesa y sus corazones se angustiaban porque humanamente se volvían más viejos y era más difícil concebir, se volvían no solamente viejos, sino que el tiempo de la mujer, de aunque Sara era estéril, el tiempo de poder tener un ciclo menstrual para poder concebir también se iba. Entonces, cada vez era mucho más difícil que esta promesa se cumpliera. Pareciera que se volviera casi imposible. Cada día que pasaba era mucho más difícil creer en esta promesa. Sin embargo, Dios habla en su palabra que Dios tiene a Abraham por justo porque él creyó en la promesa. No solamente que él salió y vio las estrellas y dijo, bueno, de pronto sí, de pronto no. Dice, no, Dios halló justicia Abraham ante los ojos de Dios porque él creyó en esa promesa que él decía, a pesar de todas las evidencias que estaban en contra en ese momento. ¿Qué pasa? Cuando nosotros estamos casados, las que estamos casadas, las que hemos estado casadas, no sé en quién me está escuchando, pero cuando tenemos nuestro esposo, por lo general, este tipo de cosas que pasan en nuestro corazón, que pasan en nuestra vida, que hay un trato personal más cuando somos cristianos, hay un trato personal de Dios con nosotros, nosotros lo contamos a nuestras esposas o lo contamos a nuestros esposos, dependiendo del caso. En este caso, el esposo lo contó a su esposa, a Sara, y yo creo que Sara, esa misma alegría y ese mismo sentido de que sí va a pasar, se reavivó. El problema estuvo en que nosotros, como personas, nos apresuramos muchas veces ante la palabra de Jehová y no fue la excepción con Sara. Sara se apresuró. Y aquella mujer, aquella sierva esclava, Agar, que yo creo que ya muchos conocen cómo es la historia, sin embargo la sigo contando, ella da a su esclava, toma a su esclava y se la da a Abraham para que conciba un hijo. En este momento, bueno, no tenemos esclavitud y aún suena duro decir tenía una esclava. Ya culturalmente nos cuesta asumir la idea de eso. Sin embargo, antes era algo, entre comillas, normal. Nos cuesta pensar aún más que esa esclavitud pudiera someter siquiera a una mujer a un acto tan íntimo y delicado como es el tener una relación sexual con un hombre. Y como cristianas que de pronto ya tenemos en claro lo que es el mandamiento del matrimonio y lo que es que de grave la fornicación, el adulterio, pensar en que una esposa pida a su esposo que fornique con una mujer para que le conciba un hijo. Entonces, no solamente se trata de unas consecuencias, de un apresuramiento, sino de una cantidad de cosas que comienzan a suceder en el corazón de Sara por apresurarse, por no saber esperar en Dios, aunque uno ve las circunstancias y humanamente
si no fuera porque uno sabe que interviene Dios y ahorita sabemos cómo es la historia, es muy difícil creer que se puede dar el cumplimiento de esta promesa. Y pues básicamente creo yo, no lo dice la palabra, pensaría yo, que parte de la persuasión que tal vez pudo utilizar Sara para que Agar se diera esto, pudo haber sido, tenemos la promesa de que Dios va a bendecir con descendencia a un hijo de Abraham y tú me ayudarás en esa tarea. Sin embargo, son muchas cosas que cuesta a este tiempo, como les comento, concebir, y en ese tiempo yo creo que igual era muy difícil para ellas, y uno como madre, las que somos madres, sabemos que cuando uno concibe, lleva a su hijo en su vientre, una vez tiene a su hijo en sus brazos, es muy difícil imaginarse que tiene que cederlo a otra persona porque simplemente mi condición de esclava no me permite ser la madre de mi propio hijo. Entonces son muchas cosas que pasan ahí, muchas cosas que desvían el pensamiento de Sara y sus sentimientos y sus emociones que podrían ser santas, y comenzamos a darnos cuenta de lo que veíamos la clase pasada con respecto a la esposa de Lot. Sara no tenía en realidad algo especial, como hablando humanamente, para que Dios la eligiera. Sin embargo, como a todas nosotras nos pasa, el único que tiene la respuesta de por qué Dios nos eligió es Él mismo, porque no tenemos nada diferente a otra mujer que ofrecerle a Él, sino nuestra humanidad y nuestra naturaleza caída, y solo por la gracia de Dios somos salvas. Vienen las consecuencias de esta terrible y nefasta idea que tiene Sara. En el capítulo 16 nos damos cuenta que efectivamente los planes de Sara, dados, contados a Abraham, en donde lo incitó a hacer eso, y también nos damos cuenta que pues, el carácter de Abraham no era muy firme, era más bien, tenía falta de carácter para hacer muchas cosas, al punto de dejarse convencer de su esposa de este tipo de situación, aunque los dos estaban sintiendo los mismos deseos de tener un hijo. Pero pues se vieron seducidos por esa terrible idea. Y en el versículo 5 dice, entonces Sarai dijo a Abraham, en el versículo 3 dice, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, y al cabo de 10 años que había habitado en la tierra de Abraham, y dio por mujer a su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. O sea que efectivamente Agar concibe a Abraham fácil, al menos aquí aparece que es fácilmente, y comienza a despreciar a Sara, tal vez por lo que ya significa el hecho de todo lo que estaba aconteciendo en su vida, que de verdad no es fácil lo que estaba viviendo Agar, a lo que le habían sometido, y la verdad es entendible que despreciara a Sara por todo lo que estaba haciendo y por los planes macabros que tenía más adelante de quitarle su hijo, porque la idea era que ella concibiera a través de su esclavo. En el siguiente capítulo dice que no solamente Sara, Agar, está mirando con desprecio a su señora, sino que Sara también comienza a afligir a Agar. Y es apenas normal. Lo que pasa que cuando nosotros tratamos de tener, hacer las cosas a nuestra manera, por lo general, no las hacemos con sabiduría, sino acudiendo a nuestro pecado. Y eso trae consecuencias. Y el corazón de Sarai comienza a afligir a Agar, al punto de que ella huye. En el versículo 6 dice, y respondió Abraham a Sarai. Bueno, dice, he aquí tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que quieres, lo que te parezca. Y Sarai la afligía, y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. O sea, Abraham, aún demostrando su poco carácter, no hace absolutamente nada en semejante situación en la que ya estaban metidos los tres, y Sarai comienza a afligirla a tal punto que en su embarazo ella huye. Para mí eso es supremamente
difícil. O sea, a ver, es esclava, tiene una condición difícil, está embarazada ahora, era otros tiempos, se castigaba ese tipo de embarazos. Es una condición muy difícil, sin embargo, ella decide y le parece mejor huir. En el versículo 11 de ese mismo capítulo, nos dice que Dios escuchó esa aflicción que tenía Agar. Ella está dispuesta a no volver, sin embargo, Dios intercede. Dice, además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. A pesar de todo esto, a pesar de que nosotros somos, obramos malvadamente y afectamos en medio de nuestra maldad a otros, Dios no es ajeno a todas estas cosas, no es indiferente a todas esas aflicciones, aún no solamente de nosotros, sino de los que nosotros herimos con nuestra maldad. Y Él le dice que vuelva. No solamente Dios oye tu aflicción, está ahí, sino que también le dice, bueno, sométete a tu ama, a Sara. Dice, y será el nombre, bueno, aquí no, en esta parte, perdón. En el versículo desde el 9, dice, y le dijo el ángel de Jehová, vuelve a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Y le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Entonces también le da una palabra de bendición, le da una palabra de orden y también le da una palabra de consuelo. Y muy obedientemente en este caso, Agar vuelve a donde su señora Sara. En el versículo 16 nos damos cuenta que desde la promesa que Sara había tenido cuando tenía 55 años y Abraham 65, ya habían pasado 11 años y ya tiene 76, que es cuando nace Ismael. Dice en el 16, era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. O sea que, por tanto, como ya tenía 10 años menos, 76 años tenía Sara. Ya vemos una diferencia, 11 años esperando el hijo de la promesa que no se dio. Sin embargo, no pareciera tan apresurado por los años, porque son 11 años, sin embargo es apresurado porque no es la forma en que Dios había planeado darles este hijo, sino que es un hijo que se concibe conforme a la carne. Y pasa el tiempo nuevamente, y Dios vuelve y reafirma su promesa en Génesis 18. Esta partecita, si quiero leérselas completas, del 1 al 14. Dice, después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra, y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se tuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo, y será escuchada a la puerta de la tienda, y Sara escuchaba la puerta de la tienda y que estaba detrás de él, y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada,
y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que dará luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Esta es la última vez que Dios reitera la promesa a Sara, bueno, a Abraham en este caso, y Sara esta vez es testigo de lo que Dios está diciéndole a Abraham. Hay una porción, un párrafo, una partecita que dice el tiempo de la vida, averiguando con respecto a esta frase. En esta frase, el tiempo de la vida, significa que es en la misma época, pero del siguiente año. ¿Cómo sabemos o cómo respaldamos ese tiempo que está aquí, el tiempo de la vida, con la palabra, y podemos afirmar que es un año después que Sara iba a concebir? Entonces, en Segunda de Reyes 4, 16 y 17, vamos allá. A ver. Segunda de Reyes 4, 16 y 17. Dice, y él le dijo, el año que viene por este tiempo, el año que viene por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente en el tiempo que Eliseo le había dicho. Estamos hablando de que esta misma frase se utiliza en esta otra misma porción. Y esta otra misma porción hace en traducción la parte de el tiempo de la vida. Así asumimos que es al siguiente año. Pasó el tiempo y resulta que de la risa de Sara, pues se entiende que ella decía tendré deleite. O sea, no solamente entendían que la relación sexual era para procrear una vida, para tener sus hijos, sino también entendían con claridad que la relación sexual Dios la había diseñado dentro del matrimonio para placer, para alegrarse, para recrearse con su esposa y su esposo una vez estén casados. Entonces ella dice, ¿tendré otra vez deleite? Los dos siendo ancianos, pues sí, de pronto podía dar una risa nerviosa y encima pensar que iba a tener un hijo. En el capítulo 21, del 1 al 7, que también lo quiero leer completo, dice, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Después de tanto esperar, estamos hablando de desde los 55 años, esperaron muchos años. Dice, y Sara concibió y dio a luz a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Si Abraham tenía 100 años, Sara tenía 90. Entonces, de 55 a 90 años, tenemos 35 años esperando la promesa, que es bastante tiempo. Entonces dijo Sara, bastante tiempo para nosotros, ¿no? El tiempo de Dios es perfecto, pero para nosotros esperar es algo complejo. En el versículo 6 del capítulo 21 dice, entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Le he dado. Hay algo muy bonito en todo esto. ¿Qué es? Que Dios cumple. Hay algo muy terrible en todo esto. ¿Qué es? Que nosotros no sabemos esperar. Y cuando nosotras no sabemos esperar, cometemos muchos errores. Entonces, cuando nosotras sabemos, en este caso, por ejemplo,
en la vida de Sara, sabía cuál era el plan de Dios para con ella y su esposo, en su humanidad, en sus muy buenas intenciones, decidió ella ayudar a Dios involucrando a Agar e involucrando a su esposo Abraham. Y nosotros no necesitamos ayudar a Dios porque nosotros necesitamos es que Dios nos ayude a nosotros. Pero a veces tenemos muy buenas ideas o creemos tenerlas. Creemos tener a veces muchas mejores ideas que Dios y aún a veces pareciera que nos mostráramos un poco más buenos que Él. Porque simplemente somos personas que todavía, aunque seamos cristianas, tenemos un remanente de pecado que hace que nos distorsione nuestra visión de justicia. Y entre más nosotras nos basemos en nuestros propios juicios, aunque Dios nos ha dado razonamiento como parte de las habilidades que Él puso, de las cualidades que Él puso en nosotros, ese racionamiento no es muchas veces usado para la gloria de Dios, sino para el deleite y para usarlos a conformidad de nuestros deseos. Y es ahí donde viene el peligro de pecar contra Dios a causa de nuestras buenas intenciones y nuestros deseos, que están fundamentados en nuestro propio deleite, en deseos engañosos, en deseos envidiosos, en deseos egoístas, en deseos que afectan a otros y en realidad a veces ni siquiera nos interesa. Entonces, creemos tener mejores ideas, como pasa en Génesis 16:2, en donde ella entrega a su sierva a los brazos de su esposo, haciéndolo fornicar. Y mostramos la impaciencia, apresurándonos a eso, y además mostramos arrogancia y nos volvemos desobedientes. Arrogantes porque despreciamos la voluntad de Dios haciéndola nuestra. Desobedientes porque ya no nos queda otra salida en ese caso, cuando deseamos tanto algo y metemos nuestras manos, no nos queda otra salida más que seguir nuestras grandes ideas, y no es así. Nosotros tenemos un problema con la paciencia, y entonces eso nos lleva ¿a qué? A pecar contra Dios, nos lleva a lastimar a nuestro prójimo, y comenzamos a cargar consecuencias. Y hay consecuencias que son dolorosas, pero que son reversibles. Hay consecuencias que a veces no tienen una marca de por vida en nosotros, y hay otras que definitivamente sí, como un hijo. En este caso, Agar fue la víctima de esa mujer malvada y terrible, pero que hace parte de la descripción de lo que nosotras también tenemos en nuestro corazón. Nosotras muchas veces, en cosas sencillas, por ejemplo, ahorita hay algo que es supremamente peligroso, y es que nosotros lo que deseamos lo queremos tener ya, porque la cultura nos permite hacerlo en muchas ocasiones de esa manera. Por ejemplo, no tengo dinero, pero tengo una tarjeta de crédito y quiero algo y lo quiero ya. No pienso en administrar bien, no pienso si de pronto le pregunto a Dios si es su voluntad, no pienso en hacer una compra legítima o una deuda de pronto que sea legítima en el sentido que sea de bendición, por ejemplo, como comprar una casa, por eso me puedo endeudar y no está mal porque estoy haciendo una inversión, pero si de pronto quiero unos zapatos, quiero una ropa, quiero comer, simplemente aunque eso se me desbarate en 20 minutos mientras me lo estoy comiendo, y en 12 horas, 24 horas mientras lo digiero, pero lo quiero y lo quiero ya. Y entonces nos apresuramos y comenzamos a ser impacientes. De esos pequeños detalles comenzamos a darnos cuenta que aún la cultura nos arroja a esa impaciencia y nos arroja a no tener cuidado de nosotros mismos. Cuando en el ejemplo que pongo, nosotros nos apresuramos, por ejemplo, a la mala administración, sabemos que por delante, si somos personas que administramos un hogar, vamos a llevarnos por delante también a los que dependen de nuestros ingresos,
porque muy seguramente no vamos a tener para otras cosas a causa de que invertimos mal. Eso hablándolo sencillo, por encima, cosas muy sutiles. Pero, ¿qué pasa cuando se nos convierte eso en un problema más profundo? Así como a Sara, aunque ella conocía la voluntad de Dios, en esa voluntad situacional, de esa circunstancia muy específica para ellos dos, no supo esperar. A veces nosotros conocemos la voluntad de Dios, tal vez no tan específica como Dios les habló a ellos, pero sí a veces voluntades decretivas. Entonces, por ejemplo, entramos al Evangelio, escuchamos la palabra y nos damos cuenta que la voluntad de Dios es que nosotras como hijas de Dios estemos con un hombre cristiano, que lo ame, que obedezca, que conozca el Evangelio, que sea nuestro propio yugo. Y resulta que la persona que llegó al Evangelio era casada y decide que con el hombre que está tiene que terminar porque ya tiene en mente un hermanito de la iglesia que le parece muy querido y muy apropiado para los planes de Dios y se apresura. Y en nombre de Dios terminan haciendo o terminamos muchas veces equivocándonos y así cometiendo unos errores garrafales. ¿Qué es importante aquí? No tomar decisiones, cómo sabemos esperar, cómo podemos esperar, cómo saber cuál es la voluntad de Dios, hacia dónde coger cuando tenemos que tomar decisiones. ¿Qué hacemos para no equivocarnos tan fácilmente y no estar sujetas a nuestros deseos? Bueno, no es algo fácil, no es algo tampoco tan difícil, porque la respuesta siempre la vamos a tener en la palabra. En la medida que nosotros escudriñamos la palabra y buscamos en la palabra la voluntad de Dios, vamos a encontrar un equilibrio. Vamos a encontrar el equilibrio en que Dios dice que hagamos muchas obras buenas porque Dios nos preparó de antemano todas esas obras para que andáramos en ellas. Entonces podemos hacer eso, pero muchas veces nuestro corazón se confunde, nos confunde nuestro pecado y creemos que esas buenas obras que Dios preparó para que andáramos en ellas es porque somos muy buenas y porque nosotros definitivamente estamos a otro nivel. Y resulta que también en la palabra está la siguiente parte que dice para que nadie se gloríe, porque el que las preparó fue Él. No fuimos nosotras. Y cuando comenzamos a tomar una parte de la palabra con otra parte de la palabra, a interpretar la Biblia con la misma Biblia, a tener en cuenta el consejo y cuando se nos complica, la respuesta otra vez está en la palabra, nos damos cuenta que Dios tiene un equilibrio perfecto en la escritura para que nosotros no nos vayamos a un lado o a otro, a un extremo o al otro y afectemos nuestras vidas de manera negativa a causa tal vez de un mandato, de un mandamiento, de un consejo que está en la palabra, pero que puede en muchas ocasiones ser mal interpretado. Entonces, ¿cuál es el secreto? Es acudir a la palabra. Si nosotras vamos a la palabra, estamos cerca de la palabra, recibimos consejo de la palabra y nuestra base está en la palabra, muy seguramente no nos vamos a desbarrancar tan fácil. Es lo que Dios dice en su palabra cuando habla del hombre sabio que fundó su casa en la roca y el hombre que la fundó en la arena. Cuando vengan tempestades, al hombre seguramente va a caer todo porque no tuvo bases firmes, mientras que el que está en la roca, aunque vengan tempestades, lluvias fuertes, muchos vientos, la casa se sostendrá porque sus cimientos son firmes. Y nosotros podemos fortalecer cada vez más nuestros cimientos acudiendo a la palabra. Tenemos que ser sabias como mujeres, porque nosotras como mujeres en nuestro hogar, sea que conduzcamos un hogar, sea que seamos hijas, sea que seamos ya abuelas, sea que estemos en el lugar temporal que Dios nos ha puesto y en el rol que Dios nos ha puesto al transcurso de nuestra vida, siempre tenemos como mujer una capacidad muy fuerte de influir
a las personas que están en nuestro alrededor, nuestros hijos, nuestros esposos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de estudio, aún los vecinos, las personas, siempre podemos influir, pero podemos influir de una manera positiva o de una manera negativa. Nuestras decisiones van a afectar de una manera positiva, de una manera negativa. Nosotras, si tomamos este tipo de decisiones sin paciencia, sin esperar en Dios, muy seguramente nos vamos a equivocar. ¿Qué pasa cuando nos equivocamos? Sí, Dios aún de eso, cuando nosotros como cristianos nos equivocamos, Dios dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, los que conforme a su propósito son llamados. Aún todas esas cosas hablan de las cosas que nosotros hacemos mal. Sí, aún esas, pero ojalá y no tuviéramos que pasar por los momentos difíciles para poder entender que podíamos haberlo hecho de una manera un poco más sencilla. Lo mismo en este caso pasa con Sara y Agar. Sara podía haber esperado, podía haber sido más sabia, haberse dado cuenta que al tomar una decisión de concebir a través de su esclava estaba transgrediendo los principios que Dios les había puesto en cuanto a el adulterio y la fornicación, y darse cuenta que Dios, por cumplir su palabra, no va a negarse a sí mismo, le va a permitir el pecado. Sin embargo, lo hizo. Sin embargo, sabemos que la historia es así, no es de otra manera. Pero Dios, después de muchos años, llega un hombre que escribe en Gálatas una palabra con respecto a ellas dos. Y esa también la quiero que la leamos juntas, que la leamos completas. Entonces vamos a Gálatas 4:21. Es cuando nosotros nos damos cuenta que el salmista tiene mucha razón cuando dice: cada mañana son nuevas tus misericordias. En Gálatas 21 hay un título en la Reina Valera que es alegoría de Sara y Agar. Dice así: decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre según la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Una vez que Agar concibió, su hijo creció y su hijo ya era grande, más o menos de 13 años cuando nació Isaac. Y dice que este chico, Ismael, molestaba mucho a Abraham, al punto que a Isaac, al punto que Sara habló con Abraham y llegaron a la conclusión de que Agar debía irse con Ismael, y así fue. En su momento ellos partieron y ya eso es otra historia. Dios se encargó de ellos. Pero ¿qué pasa? Todo esto apuntaba increíblemente, porque uno se puede dar cuenta que es increíble que todo esto, después de tantos años, tantos autores, tantas cosas, todo esto desde el principio tiene un hilo conector y coherente después de muchísimos cientos de años, y se den cuenta que esto estaba apuntando a Cristo.
no estaba apuntando, no fue una escena que simplemente pasó y se describió porque les pareció bonito dentro de la historia. No, era una escena que tenía un trasfondo salvífico para todos nosotros y que iba a mostrar una intención salvífica para el pueblo de Dios salvado por gracia. Nosotros podemos conocer ese relato ahorita y también podemos conocer una interpretación de ese relato después de muchos años, en donde las escrituras nos recuerdan esa libertad que nosotros hemos adquirido en Cristo, cuando Dios en su palabra nos permite leer con respecto a Agar y dice que Agar, que los hijos de Agar son los que dice en el versículo 24, lo cual es una alegoría, pues estas dos mujeres son dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Recordemos qué pasó en el monte Sinaí. En el monte Sinaí se dio la ley por medio de Moisés. Y esa ley en muchas ocasiones no se tomó como ahorita se toma, que es una guía que Dios nos ha dado de una manera misericordiosa para andar en sus caminos, sino que era el medio de salvación. Cumple la ley, se salva. No cumple la ley, no se salva. Pero resulta que por la ley nadie es salvo porque todos la transgredimos en cualquier momento de nuestra vida, porque nosotros nacimos pecadores. Entonces, tenemos todas las capacidades para poder ser cualquier cosa, ser ladrones, ser asesinos, ser violadores, solo que Dios nos permite ser hasta cierto punto, no nos deja en libertad de toda nuestra maldad porque tenemos materia prima para hacerlo. Y si fuese por la ley, nadie se salva, porque nadie es tan bueno como para no necesitar a Cristo, ni tan malo como para que su sacrificio no sea suficiente. Entonces, esos hijos de los que Dios hace imagen en cuanto a Agar son los del monte Sinaí, que dice, son hijos que para esclavitud. Dice el 25, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Y nosotros nos damos cuenta que los que vivían por ley, en sinceridad, no había forma como salvarlos. Más los que estaban y representen esto, Sara, a los hijos que son de la promesa, que no vienen por voluntad de hombre, que no vienen por voluntad de carne, sino que vienen por voluntad de Dios. Son hijos que por gracia son salvos, no por la ley, por gracia. Y esa gracia es a través de Cristo. Y toda esta historia maravillosa de Sara y toda esta historia de sus hijos, que para muchos pues es difícil o para otros es simplemente una historia que está ahí. Es una historia que entrelaza la palabra, traspasa los tiempos y nos muestra la gracia. Y resulta maravilloso cómo Dios tiene todo perfecto, desde el principio hasta ese momento que podemos leer y mucho más allá, siempre apuntando a Cristo. Se dejó de escribir la palabra, pero lo que sigue pasando el día de hoy no está fuera de esa línea perfecta. Nosotros encajamos en ese tapiz que se está tejiendo cada día de una manera gloriosa. Nosotros, como hijos, salvos por gracia, encajamos perfectamente en ese plan que Dios dio como una promesa de salvación. Imposible de salvar. Solo por la mano de Dios era posible llegar a un feliz término. Solo era posible cumplir esa promesa por lo que va más allá de la lógica. No contra la lógica, sino mucho más allá. Y es Dios mismo a través de Cristo. Cristo mismo en nuestra salvación. De esta manera, mis hermanas, nosotros terminamos lo que es la historia de Sara. Entonces, espero, no sé si de pronto hay preguntas, si de pronto hay apuntes, aportes,
No sé si tengan algo que quieran compartirnos. Ya ustedes me... Si no, yo sé que de todas formas estos medios pues siempre pasa de esta manera cuando nosotros estamos desde que hemos comenzado la parte virtual. Es complejo a veces que participemos. Espero que el mensaje pues que les comparto sea de bendición para ustedes, haya podido bendecirlas de alguna manera. Y pues les agradezco también, aprovecho para agradecerles por todas aquellas hermanas que en el tiempo en que estuve enfermita mostraron su amor. De verdad, muchas gracias a todas. Solamente lo que nos decía el pastor el domingo, la obra de Dios que está haciendo y poniendo amor y evidenciando que somos hijos de Él cuando amamos a nuestros hermanos, cuando los bendecimos. Entonces, muchas gracias por eso. No sé si hay algo que quieran decir. Ah, Rosy, perdón, Rosy, no, perdón, no. Yo, Olguita, ay, que muchas gracias por la enseñanza, Olguita, y que Dios te bendiga, y que te mejores pronto y te quiero mucho. Tan linda, mi Rosy, gracias. Yo también te quiero mucho. Hermana Cecilia, ¿su merced quiere decir algo? Olguita, muy buenas noches mis hermanas. Buenas Pues sí, noches. en cuanto al tema, pues de verdad se resalta mucho como las emociones que nos sobrevienen a nosotras como mujeres, ¿no? O sea, unas emociones que nos llevan a cometer, como tú lo decías, pues sí, muchos errores, porque yo siempre me he puesto a analizar este tema o estos temas aquí de Abraham, la situación nomás cuando el Señor lo llama para que ofrezca a su hijo. Y dice la palabra, se levantó muy de madrugada y se fue. O sea, él no le comentó a Sara, porque te imaginas dónde comentar a Sara. Yo digo que, dicho, o sea, No. yo en el punto de mujer, ¿sí? Y Ujú. todo fue muy callado y llamó a sus dos criados y se fue con su hijo y ya. Entonces, de verdad que sí, en nosotros sí surgen esas emociones que de verdad como a Sara la hicieron cometer esa clase de errores y que nos apresuramos, sí, muy cierto. Así muchas veces el Señor nos está diciendo que no y nosotros queremos escuchar ese sí por encima de lo que sea. Y, y de verdad que eso es algo que yo, pues, Olguita, en medio de todo quería aportar. Gracias, hermanita. Muy, muy acorde el aporte de verdad. Y sí, la respuesta de Dios a veces es sí, a veces es no y a veces es espera. Y yo creo que es más fácil un sí. Es difícil un no, pero una espera Ujú, es de generar paciencia, es todo un proceso, es ujú. solamente el que nos sostiene es Dios, que nos sostiene es Dios para no errar. Los otros dos uno tiene certeza de para dónde va, aunque puede cometer desobediencia, pero en una espera es complejo y que Dios nos sostenga y nos ayude cuando nos corresponda estas posiciones en nuestras vidas. Amén. Gracias, mi hermanita. No sé si alguien más quiera participar hoy. Si no, pues yo creo que entonces oramos y pues quedamos despedidas, ¿vale? Señor, te doy muchas gracias, Padre Santo, por permitirme compartir tu palabra en esta noche, por darme la salud y la oportunidad para hacerlo, por permitirme en este tiempo disfrutar en medio de la convalecencia del amor de mis hermanas, de mi familia, la bendición tan grande que he podido tener al poder estudiar tu palabra, porque es una forma que tú has diseñado para mí, para poder conocerte también. Ayúdanos, Dios mío, como decía nuestra hermana Cecilia,
en estas situaciones y circunstancias tan complicadas que a veces como mujeres tenemos. Somos por tu diseño sensibles, emocionales, y aunque para nosotras es un privilegio, a veces es difícil de manejarlo, Señor, y te pedimos sabiduría para que nuestras emociones estén permeadas por tu palabra, sean emociones santas en ti, Señor, que a veces no disfracemos el cumplir tu voluntad con nuestra voluntad, que seamos honestas y cuidadosas al tomar decisiones para no pecar contra ti ni contra nuestras familias o nuestro prójimo, nuestros hermanos, Señor. Ayúdanos, Dios mío, es una gran responsabilidad la que tú nos das al ser mujeres, al ser mamás, al ser hermanas, al ser hijas, al ser abuelas, al ser suegras, al ser trabajadoras, estudiantes, al tener un rol en cada uno de estos campos. Dios mío, ayúdanos, Padre Santo, como cristianas que profesamos tu evangelio, para ser cuidadosas de lo que hacemos y de lo que decimos, y aún que tú tomes control de lo que sentimos y de lo que pensamos, Señor, para que no haya, Dios del cielo, en medio de nosotras, oportunidad para que el enemigo tome control de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, sosténnos tú. Sabemos que es tu mano gloriosa la que nos puede sostener, la que nos puede libertar. Sabemos que estamos en un proceso de santificación, y entre más nos acercamos a ti, más se acerca el momento en el que nos vamos a reunir, Señor. Somos más, en muchas ocasiones en nuestro proceso somos más conscientes de nuestro pecado, pero también ayúdanos a entender que somos capacitadas por el Espíritu para poder sobrellevar todo eso. Porque no nos has dejado solas, sino que nos has dado un consolador. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanas, muchísimas gracias.